El etos académico se caracteriza por ser confiable, no impositivo y experto. La construcción de este se lleva a cabo mediante recursos lingüísticos como la modestia, la moderación y la honestidad intelectual. La modestia se resume en el uso de estrategias de despersonalización y de no imposición, tales como la tercera persona del singular, las nominalizaciones, las metonimias, entre otras. La moderación, por su parte, se divide en, por un lado, la matización, que consiste en no decir más de lo que se cree poder garantizar y restringir el alcance de las afirmaciones que se hacen, y por otro, la modalización, que implica mostrar el grado de certidumbre con el que se hacen las afirmaciones y expresar hasta qué punto y en qué sentido son pertinentes las afirmaciones que se hacen. Se compone por dos tipos. Los primeros son los atenuadores, que sirven para indicar la falta de compromiso explícito o completo del autor respecto a la verdad de lo que se dice, o el deseo de no expresar ese compromiso de manera categórica. Y los intensificadores, que son aquellos que se utilizan para aumentar la fuerza de las aserciones. Por último, la honestidad intelectual consiste básicamente en la honestidad en la adquisición, análisis y transmisión de ideas. A continuación, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, analizaremos y compararemos la construcción del etos académico en textos de diferentes disciplinas, como lo son la economía y las relaciones internacionales. Ahora, por un lado, teniendo en cuenta el texto elegido de la carrera de Relaciones Internacionales del autor Diego Reynoso, vemos que si bien la escritura se realiza de forma ordenada y bien estructurada, se hace uso de un amplio vocabulario técnico para hacer referencia a los distintos procesos utilizados al momento de desarrollar la representación en el Congreso. Teniendo en cuenta que el texto se desarrolla con una fuerte base dependiente de la opinión del autor, también se le da gran importancia al valor histórico como uno de los muchos factores que le dan complejidad al ámbito de las ciencias sociales. A su vez, recurre a estudios cuantitativos para poder comparar y justificar su investigación. Todas estas características mencionadas son típicas de los textos de investigación del ámbito de las relaciones internacionales y las ciencias políticas. Ahora bien, adentrándonos en el texto, su contenido y sus recursos, cabe destacar que este trabajo tiene una clara intencionalidad de denuncia ante la irregularidad y fallos de la distribución de los diputados en el Congreso, que ha llegado en algunos casos a un exceso de representación y en otros a una clara carencia subrepresentativa. Como veremos en breve, y en contraste con el texto de economía, ante la presentación de diversos hechos para demostrar esta problemática, vemos que hay un desinterés por la matización y un claro uso de boosters para reforzar sus argumentos, como se ve en el ejemplo. No obstante, sigue teniendo una estructura ordenada y clara con un uso de despersonalización apropiada a los casos en que necesita usarla. Para examinar la perspectiva económica, tomamos como ejemplo el texto titulado Efectos distributivos del financiamiento inflacionario, escrito por Ahumada, Canavese, Sanguinetti y Sos Escudero. Antes de analizar de un modo directo el texto, queremos retomar primero un comentario que Sos Escudero, en el 2015, dijo acerca del empleo de la moderación en su escritura. Él se refirió a esta como siempre simple, sin adornos y concisa. Sos argumentaba que lo escrito en un texto de economía es una opinión, y, más importante, todos en el círculo, y con esto me refiero a los posibles lectores, saben que se trata de una opinión, por lo que en palabras simples se puede decir que la modestia excesiva queda fuera de lugar. Esta idea puede verse reflejada con claridad en el texto en cuestión, no solo por una escritura que intenta siempre mostrarse llana, sino, más importante, porque las estrategias de despersonalización son siempre las mismas, nominalización y despersonalización por se, esta última más usada que aquella. Ahora me referiré a la modelización y matización en el texto. Dado que en un texto económico muchas afirmaciones se restringen a supuestos, con frecuencia los autores resaltan hasta qué punto su afirmación es adecuada. Por lo tanto, la posibilidad y en consecuencia la modelización y matización se convierten en recursos centrales en sus análisis. En los siguientes dos fragmentos fijaremos esta idea, primero ejemplificando la modalización y después la matización. Cuando se considera la inflación como un gravamen, que es el supuesto al que se restringen los autores, se puede estudiar los efectos que tiene la financiación del gasto público. En este ejemplo, la modalización está marcada por la posibilidad de emplear el verbo puede. Dicho efecto sería simétrico, ya que, en general, nuevamente por medio de la matización se restringe su afirmación. Los impuestos directos tienen un rezago medio mayor que las obligaciones indirectas. De esta forma, a partir de la utilización de textos pertenecientes a disciplinas disímiles entre sí, pudimos observar y comparar cómo los diversos recursos lingüísticos mencionados influyen en la construcción del etos académico.